Ok, buenas tardes doctora, soy Mercedes López y les voy a hablar acerca de la terapia sustitutiva renal. Ok, antes de hablar un poco de la terapia tenemos que recordar ciertas funciones normales del riñón, como limpiar la sangre, eliminar el agua en exceso de forma de orina, eliminar toxinas, producir hormonas y mantener equilibrio entre sales y minerales, como el sodio, el potasio, el fósforo y el calcio, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de terapia sustitutiva renal, principalmente vamos a referirnos a aquel estado en el que el paciente ya no se encuentra, o mejor dicho, el riñón del paciente no se encuentra óptimamente para eliminar estas sustancias o toxinas que se encuentran en el organismo, haciendo que éstas permanezcan en la sangre. De modo que vamos a tener ciertas etapas de enfermedad renal. Esta la vamos a clasificar del estadio 1 al 5, siendo el 5 al estadio más grave, en donde se requiere lo que es el proceso de diálisis. Claro, esto se podría iniciar ya en el estadio 4, sin embargo, lo que nosotros deseamos, mejor dicho, lo administramos en el quinto, principalmente para conservar la calidad de vida del paciente y siempre pues preservar la función renal residual, porque algunos pacientes suelen mantenerla. Entonces, en el estadio 5 nosotros hablamos de una insuficiencia renal porque hay una disminución del filtrado glomerular menor al 15%. En este caso, por ejemplo, si menciono el estadio 3 que se va a subdividir en 3A y 3B, pues vamos a tener que hay un descenso leve a moderado en el descenso en el 3A, que va a ser de 45 a 59, y en el 3B va a ser un descenso grave, o sí, de moderado a grave, de lo que la enfermedad renal, porque va a haber una disminución del 30 a 44%. Entonces, como vemos, la clasificación se basa principalmente en lo que es la disminución de la tasa de filtración glomerular, que nos va a indicar la cantidad del compromiso que haya a nivel renal. Entonces, una vez que nosotros ya catalogamos a nuestro paciente que va a requerir esta terapia, vamos a clasificar la terapia en tres, la vamos a catalogar en tres terapias, ¿verdad? Va a ser hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante renal. La hemodiálisis, para estos procesos, mejor dicho, en la hemodiálisis vamos a requerir de 3 vías de acceso. Cuando hablamos de acceso, se va a requerir de un proceso quirúrgico para poder hacer lo que es el proceso de diálisis, que en este caso vamos a encontrar 3 tipos: la fístula arteriovenosa, el injerto y el catéter. Okay. La fístula arteriovenosa prácticamente se basa en hacer una anastomosis entre una vena y una arteria del paciente con el fin de crear un vaso sanguíneo de mayor tamaño que va a permitir que haya un agrandamiento de la pared y así mantener lo que es el caudal del flujo de la máquina de dializado. Y luego, en este caso, la fístula arteriovenosa se indica más porque disminuye la cantidad de complicaciones que se dan los pacientes. Igual se prefiere una extremidad distal y principalmente en la mano no dominante para evitar limitar la condición del paciente, ¿verdad? Luego vamos a tener el injerto, que esto se va a hacer en aquellos pacientes que no se les pudo realizar una fístula arteriovenosa. En este caso, el injerto se va a hacer entre una arteria y una vena, que lo que se va a hacer se le va a conocer como injerto en bucle, porque esto va a permitir que al hacerse esta anastomosis y de igual forma se pueda permitir crear un vaso de mayor tamaño, igual que permitirá el flujo continuo, ¿verdad? Y luego vamos a tener el catéter, que lo que se le va a indicar a aquellos pacientes que van a someterse a procesos de hemodiálisis en un periodo corto de tiempo. Entonces, una vez ya aclarado esto, vamos a empezar con lo que es la diálisis. Y la diálisis prácticamente se va a basar en agregar y eliminar solutos por medio de difusión, porque como sabemos en los compuestos de la sangre van a haber aquellos componentes aquellas macromoléculas y moléculas de pequeño tamaño. Entonces, cuando digo agregar o eliminar, se van a eliminar aquellas sustancias de desecho que están en la sangre y van a agregar las que están en el compuesto de dializado, que se tratan de parecer más a las de líquido intersticial. Entonces, en este proceso basta mencionar mucho que lo más importante es la membrana de diálisis, porque va a estar compuesta o va a contener aquellos microporos que no van a permitir el paso de aquellas macromoléculas que conocemos como por ejemplo la célula sanguínea o aquellas proteínas, y va a permitir que éstas se conserven en la sangre.
y aquellas moléculas de pequeño tamaño como sustancias de desecho, por ejemplo la creatinina, la urea o aquella agua en exceso, pase al líquido de dializado. Entonces, como estoy diciendo, aquí va a haber una interacción entre estas. ¿Qué va a hacer? Va a haber un intercambio. Ahora, el líquido de dializado procura mantenerse más a lo que es el líquido intersticial, siempre para mantener, o mejor dicho, establecer un equilibrio hidroelectrolítico. Entonces, una vez que esta membrana ya permitió este paso, lo que va a hacer es que la sangre la va a retornar al cuerpo y aquello que se queda en el líquido dializado va a eliminarse. Esto en el proceso de hemodiálisis. Entonces, como mirábamos acá, una vez que el paciente, algo que no mencioné, es que cuando se le hace este proceso de acceso al paciente se debe esperar que este pase por una maduración que dura aproximadamente de 8 a 16 semanas y luego se puede iniciar con el proceso de hemodiálisis para que el paciente pues pueda recibir precisamente y soportar lo que es el flujo de la máquina de dializado. Ahora bien, en este caso se va a conectar dos agujas, una que viene del lado de la arteria y otra de la vena, que va a permitir lo que es la salida. Esta sangre extraída va a pasar por 3 procesos de regulación o 3 puntos que la van a regular. Uno que mide la presión arterial al momento que es extraída, otra que mide el monitor del flujo de entrada de la sangre hacia lo que es el compuesto dializado, y otra que va a permitir que se mire el flujo de entrada nuevamente hacia lo que es el organismo de la velocidad del dializado, de la sangre que regresa al organismo posterior al dializado. Además de que van a haber puntos que van a medir lo que es el detector de aire, siempre para evitar siempre lo que es la formación de émbolos o otro tipo de complicaciones, y esta va a regresar al cuerpo. Ahora, eso pasando lo que es la diálisis peritoneal, en este proceso de diálisis peritoneal se va a indicar especialmente en aquellos pacientes que mejor dicho, la diálisis peritoneal va a subdividirse en 2 tipos, aquella que es ambulatoria y continua. Cuando hablamos de la ambulatoria va a ser aquella, por ejemplo, en la que el paciente tiene que recibir aproximadamente de 4 a 6 procesos de diálisis durante el día, es decir, que va a ser mucho más lenta y pues compromete un poco más al paciente porque lo expone al riesgo de sufrir peritonitis por la cantidad de líquido. Algo importante y a mencionar es que en la diálisis peritoneal la sangre no sale del cuerpo, sino que se va a insertar la solución de diálisis al peritoneo y luego esta se va a recopilar posterior a un tiempo y va a salir solamente lo que es la solución de drenaje, que va a ser este mismo líquido, solo que se extrae, pero no va a ser la sangre. Es decir, esta solución de diálisis se inserta en el catéter que va a estar a nivel del peritoneo, y acá lo que va a ocurrir es que una vez que ya se introdujo esa solución de diálisis, se desconecta al paciente de esa bolsa, se deja esa diálisis o solución de diálisis en el peritoneo por un periodo en el que este va a ir extrayendo aquellas soluciones de desecho, y luego de un tiempo el paciente va a regresar, se le conecta nuevamente, pero va a haber una bolsa de drenaje y aquí se va a drenar ese líquido que se insertó de la solución de diálisis. Sin embargo, este proceso se está repitiendo, es decir, se hace un proceso cíclico. Ahora, en lo que es la otro tipo de diálisis peritoneal, que va a ser continua, se hace especialmente durante el sueño, es decir, el paciente va a estar recibiendo esta diálisis mientras él duerme, y está indicada principalmente en aquellos pacientes que tienen, mejor dicho, una vida ocupada, entonces pueden hacerse este proceso de diálisis peritoneal durante el sueño. Sin embargo, esta es la no menos practicada, sino que se prefiere menos principalmente por las complicaciones que se puede desarrollar peritonitis y además otras complicaciones de los procesos de hemodiálisis o diálisis. Va a ser lo que es el derrame, especialmente por el exceso de líquido que el paciente tiene. Y bueno, eso fue todo y muchas gracias por su atención.